Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ayer comenzamos el año celebrando la fiesta de la maternidad divina de María, que nos recordaba que María es verdaderamente la Madre de Dios. No solo de Jesús como hombre, porque no podemos separar en Jesús su divinidad de su humanidad. Si Jesús es verdadero Dios y hombre perfecto, entonces María, al ser la Madre de Jesús, es también la Madre de Dios. Pero no solo es Madre de Jesús, sino también es Madre nuestra, porque Jesús nos la dio en la cruz. Y es también Madre nuestra porque es Madre de Jesús, de quien tú y yo por el bautismo llevamos su vida en nosotros. Y te cuento esto porque hoy el Evangelio narra cuando Juan Bautista está bautizando en el Jordán. Y pienso que no es casualidad, sino que al hablar de Juan Bautista y del bautismo en el segundo día del año, pues tiene que ver con lo más importante en nuestras vidas, con el sentido más profundo de nuestra identidad de hijos de Dios. Porque Juan es el que prepara a los hombres para el encuentro con Jesús. Y esto es la experiencia decisiva para cualquier cristiano, encontrarse con Cristo. Es lo que señalaba el Papa Benedicto con mucha fuerza al inicio de su pontificado. Unas palabras que seguro has oído muchas veces, pero que te las quiero volver a leer. ¿Te acuerdas cuando decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva? Pues algo que el Papa Francisco nos ha querido también recordar desde el mismo comienzo de su pontificado, cuando decía, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Bueno, pues con estas palabras del Papa, pues yo te animo a empezar también así el año, a que renueves tu lucha por dejarte encontrar por Jesús, por encontrarte con Jesús, por intentarlo cada día sin descanso, cada uno de estos 364 días. Y te propongo que comiences con esta pregunta. Para mí, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué supone Jesucristo en mi vida? Ahora, hoy. Es una consideración que de alguna manera como que calibra la puntería, como la puntería de nuestra fe. Pero antes de esta pregunta hay otra también muy, muy, muy importante, que es inseparable. Es ¿quién soy yo para Jesucristo? ¿Quién soy yo para Jesucristo? No sé si te acuerdas, si eres un poquito viejo, de una telenovela mexicana que se llamaba Chispita, en la que salía una actriz, cantante que se llama Lucero, que en aquel entonces pues era una niña chiquita, y la esencia de la telenovela era que estaba en búsqueda de su mamá. Y al final de la novela pues se iba armando como el rompecabezas, en el que salían de espaldas ella y su mamá, tomándola de la mano. Bueno, pues esto tiene sentido, ¿no? Porque es también el camino de nuestra vida, es ir armando el rompecabezas de quién es Dios para mí. Y Dios es mi Padre. Esa es como la búsqueda de mi identidad más profunda. San José María decía que el camino del cristiano se puede resumir en esto, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Porque en el encontrar a Jesús está el sentido de nuestra vida, ¿no? Y está como el vivir conforme a lo que somos y en el dar al clavo al sentido de nuestra vida, que es, pues, ¿quién soy yo? Y Jesús, que es Dios, te podría decir, bueno, pues tú eres a quien yo más quiero. Y Dios Padre nos diría, tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Bueno, pues es algo que creo que vale muchísimo la pena meditar
en la presencia de Dios en este ratito de oración para el comienzo de nuestro año, y ojalá que lo tengamos como telón de fondo de todo el año. Esto que nos decía el Papa Francisco a los jóvenes. El Señor los llamó, no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. A todos nos llamó desde el comienzo de la vida. Él los llamó por sus nombres. Escuchamos la palabra de Dios, que nos llamó por nuestros nombres. Pues Jesús, quiero considerar contigo la fuerza de mi identidad como hijo de Dios, como hijo del Padre, como un ser llamado, que tú, Jesús, así como llamaste a los apóstoles, también me llamas a mí en el momento presente, y esto conecta con algo que sucedió desde toda la eternidad. Como dice San Pablo, Dios nos eligió desde antes de la constitución del mundo. Antes de que nada existiera, Dios pensó en ti y te escogió para una vocación. Y en concreto, más en concreto, y volviendo al Evangelio de hoy, pues esto se comenzó a materializar, por decirlo así, en tu interior a partir del día de tu bautismo. O sea, el día de tu bautismo fue el día de tu Big Bang, donde Dios puso la semilla de tu vocación, que ha ido creciendo a lo largo de toda tu infancia, ha ido madurando y se ha venido concretando en el tiempo, pero que ya está allí. ¿Cuántas de las personas que están escuchando este audio descubrirán su vocación en este año? Una vocación que, insisto, está incuada desde toda la eternidad y está sembrada por Dios como una semillita de la fe del día de nuestro bautismo. Pues Señor, quiero meditar un poco en el significado de mi bautismo, ¿no? En el día en que tú me hiciste especialmente unido a ti, que me diste ese sentido de pertenencia a la familia de los hijos de Dios, porque fui injertado en ti para poder decir con San Pablo que ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Que no solo me conecto contigo, Jesús, en el santo sacrificio de la Eucaristía, sino me conecto también contigo por el bautismo, porque participo de tu muerte y resurrección. Por la misericordia de Dios, iremos al cielo al final de la vida terrena, y sin embargo, el bautismo ya nos da un adelanto del cielo. Es como un pedacito de cielo en esta tierra por la vida de la gracia. Esto es la vida de la fe, la anticipación del cielo en la tierra, y por eso la fe es la sustancia de la esperanza. Una esperanza cristiana que no solo es creer que algún día llegaré al cielo, sino el hecho real de poseer ya en esta tierra un pedacito de cielo. No solo tender hacia una realidad esperada, sino que vivir de fe es vivir ya de algo de esa realidad futura, que es, en concreto se da por la vida de la gracia que se nos dan los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. Una vida que tendremos en plenitud hasta el cielo, pero que vamos ya trabajando mediante el descubrimiento de nuestra vocación, de nuestra misión en esta tierra, para que finalmente, cuando lleguemos a la vida eterna, pues salgan en plenitud. Bueno, pues Jesús, gracias por la gratuidad de tu amor. Gracias por haberme hecho hijo de Dios, muy amado por el Padre, de un modo totalmente inmerecido. Gracias por mi vocación, aunque aún no la conozca, que es una vocación al amor. Y por eso, pues, mi vida es una búsqueda de mi identidad, de mi vocación, de mi misión. Pero lo que fundamentalmente importa, sobre todo, es que Dios nos ha buscado a nosotros, que Dios nos ha amado primero, que Dios nos ha llamado, y que eso no choca con nuestra libertad, porque yo también puedo responder a su llamada con mi respuesta libre. Bueno, pues vamos terminando nuestra meditación, dándole muchísimas gracias a Dios todavía por todo lo vivido el año pasado y mirando al futuro con esperanza y con alegría y con agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado en Jesús, que nos ha hecho hijos suyos, para poder decir con San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo
quien vive en mí. Le pedimos a la Virgen María, que ella es la causante de todo. Con ella empezábamos esta meditación, recordando que ella es la Madre de Dios. A ella le pedimos que nos ayude a entender un poquito mejor que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama con un amor infinito, que Dios nos ha elegido, que nos ha llamado, que nos ha creado desde toda la eternidad. Y eso es un motivo de muchísima alegría, de muchísimo gozo y de muchísima paz. Que si fuéramos plenamente conscientes de esto, pues toda nuestra vida sería una fiesta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.